Muy, pero muy buenos días, comunidad. Como siempre, esperando que todos estén bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a mostrar el paso a paso de lo que es la instalación de la plantilla Chan. Esta es una plantilla que la podemos utilizar para periódicos, revistas o blog de noticias. En esta ocasión vamos a mostrarle, en caso de que usted quiera utilizar esta plantilla para crear cualquiera de contenido que le expliqué anteriormente. Así que vamos a empezar de una vez. Lo primero es, lo más importante, adquirir lo que es la plantilla. Ahora mismo en lo que es la tienda de Envato Market está costando unos $59. Y otra de las cosas que debemos también tomar en cuenta, que es también muy importante, es lo que necesita la plantilla para funcionar. Como por ejemplo los requisitos que debe de tener el hosting para que la plantilla funcione correctamente. Aquí nos presenta esa información que vamos a necesitar, como por ejemplo que el 22 de este mes fue su última actualización. Aquí está cuándo fue lanzada la plantilla, que fue en el 2017, y más opciones. Aquí nos presenta la compatibilidad con un navegador. Estos son, se podría decir que los principales navegadores que existen. Compatibilidad con los software y con los plugins adicionales que necesita la plantilla. Y con la versión de WordPress que funciona correctamente. Aquí tenemos lo que es los archivos, tanto CSS, PHP, entre otras cosas. Y aparte de eso tenemos aquí realmente cómo es la plantilla, el área de configuración, que vamos a ver algunas de esta área. Y desde ahora se lo digo, esta plantilla no es para editar con elementos. Esta plantilla viene con su propio editor, el cual se lo mostraría para que así antes de comprarla y después no se encuentre con la sorpresa de que para modificarlas es lo que es este editor que está aquí, es el que va a tener que aprender a utilizar para editar esta plantilla. Es muy fácil, ya lo he probado en proyectos anteriores, no es tan difícil, pero como toda la vida, necesita su aprendizaje para sacarle mayor provecho. Bien, después que ya usted compra la plantilla, la descarga, este es el archivo que usted va a recibir después de la descarga. Voy a utilizar el que tenemos disponible de la última actualización, que está disponible para lo que es el grupo VIP. Aquí lo que voy a hacer es que la voy a descargar en formato zip. Y voy a esperar a que termine ese proceso, que como pueden ver aquí está sucediendo en este momento. Es un archivo que pesa unos 11.3 megas, no es tan grande el archivo. Y después que lo descarguemos vamos a ver con qué contenido no tenemos dentro de la carpeta. Ya ahí se ha descargado y me dirijo al área de descarga dentro de la computadora. Vamos allá. Muy bien, aquí tengo el archivo. Vamos a darle doble clic, cerramos aquí y selecciono el archivo y me voy a dirigir a la misma carpeta de descarga y aquí dentro lo copio. Y aquí tenemos nuestra carpeta y los archivos que vamos a tener disponibles son lo que es el tema hijo, que también lo vamos a instalar. Tenemos lo que es el área de licencia y documentación, que es donde nos va a indicar el paso a paso para lo que es la configuración de la plantilla. Aunque esté en inglés, usted se lo lleva para Google Chrome. Vamos a copiarlo. Venimos aquí, lo colocamos por aquí. Y aquí simplemente le damos clic derecho, le damos a cambiar de idioma. Y ya aquí lo podemos ver todo el contenido para lo relacionado a la configuración de la plantilla. Bien, ya lo que nos queda es el proceso de instalación. Recuerden que esto es un plugin, una plantilla. Otra de las cosas también que deben tomar en cuenta es que esta plantilla no se puede instalar ya en un proyecto creado. Esto es mayormente para crear un proyecto desde cero, una instalación de WordPress desde cero, que no tenga ni plugin, como por ejemplo esta que acabo de crear, que las plantillas que te aparezcan aquí sean las que vienen predeterminadas en WordPress.
sin contenido, sin nada. Es para un proyecto desde cero. Si ya usted ha creado un proyecto y quiere instalar esta plantilla, realmente no se lo recomiendo porque no va a quedar bien. Así que deben de tomar eso en cuenta. Si van a trabajar con esta plantilla, debe ser un proyecto que esté desde cero, que no tenga nada instalado, ni contenido, ni absolutamente nada, por todo lo que ella instala para el funcionamiento de la misma. Bien, vamos a empezar con lo que es la instalación. Vamos a irnos a añadir nuevo, subir el archivo. Me voy a la carpeta y el primero que instalo es el de la plantilla principal. Vamos a darle a instalar y aquí simplemente esperar el proceso de instalación. Muy bien, ya aquí ha terminado el proceso y vamos a darle a activar. Cuando activamos lo que es el tema, lo que hace es que se convierte en lo que es el tema principal dentro de los temas que estén instalados. Vamos a esperar a que termine ya ese proceso. Aquí nos lleva directamente a lo que es el área del cPanel, en el área de configuración de esta plantilla, la cual vamos a ver en unos minutos parte de ella. Vamos de nuevo aquí. Voy a borrar estas plantillas que no se van a utilizar. Vamos a borrar la otra y simplemente voy a dejar lo de la plantilla ya. Ok, vamos también, como les dije, vamos a instalar lo que es la plantilla hijo. Vamos a instalarla. Esta se instala un poco más rápido. Ya ha terminado. Le damos a activar y esperamos. Y aquí nos lleva directamente al sitio que vimos anteriormente y aquí tenemos el área de trabajo del cPanel. Como pueden ver, tenemos que instalar lo que son los plugins. Lo vamos a ver en unos minutos para el funcionamiento correcto de esta plantilla. Bien, aquí está como predeterminado la plantilla hijo. ¿Por qué la tenemos de esa forma? Muy sencillo. Recuerden que cada vez van saliendo actualizaciones de la plantilla y en algunos casos puede ser que esas actualizaciones afecten ya lo que tenemos hecho. Si tenemos la plantilla hijo instalada, todos los cambios se realizarán en esta plantilla y esta, que sería la que se actualiza, no afectaría a esta plantilla. Por eso se utiliza mucho lo que es la plantilla hijo. Bien, vamos a lo que es el área de cPanel de Yaml. Y me voy a ir directamente a lo que es el área de plugin. Y aquí tenemos todos los plugins que debemos de instalar para el funcionamiento correctamente de la plantilla. Simplemente vamos a darle a seleccionar todos los plugins y vamos a darle a instalar. Le damos a aplicar y aquí nos va instalando cada uno de los plugins que necesita. Como pueden ver, ya ha terminado. Podemos volver de nuevo porque necesitamos activar estos plugins. Seleccionamos de nuevo y le damos a activar. Y ya con eso, si no voy a lo que es el área de plugin, ya tengo todos los plugins instalados y activados. Ya algunos me lo va colocando de esta forma. Volvemos de nuevo a lo que es el área de la plantilla. Y aquí me voy a ir a lo que es el área de instalación demo. La instalación demo ya son diferentes tipos de proyectos según su categoría, ya con todo el contenido realizado. Dependiendo de qué tanto usted tenga conocimiento a la hora de trabajar con este tipo de páginas, les recomiendo o que empiece con un proyecto desde cero o que utilice una de estas ya plantillas ya hecha con todo el contenido, porque aquí se le facilita un poco más, porque aquí simplemente usted va a cambiar el contenido y las imágenes por las imágenes que usted va a ir colocando. Ya decisión de cada quien si quiere empezarlo desde cero o comenzar con una plantilla de esto. En esta ocasión vamos a utilizar una de las plantillas. Vamos a darle a importar. Aquí me muestra todo lo relacionado a la misma, lo que necesito tener para que esta plantilla funcione correctamente. Tengo que tener instalado lo que es WooCommerce y tengo que tener instalado este plugin que es BuddyPress para que funcione, y también tengo que tener ya un logotipo hecho. Aquí puedo previsualizarla y vamos a darle a importar y vamos a esperar a que termine el proceso.
dependiendo de la cantidad de información que tenga la plantilla demo, puede durar. Así que no se desespere. Vamos a dejar que termine el proceso. Muy bien, ya aquí ha terminado. En este caso, en mi caso, puedo decir que lo hizo bien rápido. Vamos a darle previsualizar. Y así se vería ya lo que es la plantilla dentro de nuestra página web. Como lo dije, aquí simplemente ir cambiando el contenido de la misma. Vamos a lo que es las opciones del tema. Y quiero explicarle un poco sobre esta parte, porque aquí es donde usted va a trabajar directamente con la página. Como le dije al principio, esta página no se modifica con lo que es elemento, sino que viene con su propio constructor de página. Aquí tenemos una opción que si queremos que se trabaje en oscuro o en claro. A mí me gusta trabajar mayormente en oscuro porque es mucho más fácil para mí. Bien, aquí nos habla de lo que tiene que ver con la versión del tema. Aquí no podemos tener otra sección adicional. Vamos a traducirla para que se entienda, como enviar un boletín, base de conocimiento. Esto es mayormente para, aquí es para suscribirse a lo que tiene que ver con los boletines que ellos, y aquí es para lo que tiene que ver sobre el tema, cómo configurar. Y aquí tenemos el área de trabajo, por ejemplo, aspecto general, las configuraciones generales. Aquí la podemos comenzar a modificar. Si vamos a trabajar con código en la cabecera, un CSS JavaScript, aquí lo vamos a colocar. Esta parte es sobre el tema, el diseño del tema, cuál vamos a elegir, si lo queremos a ancho completo, en caja, el marcado, entre otras opciones. Icono de carga, si queremos colocar un icono de carga, si lo queremos que vaya el círculo dando vuelta o que sea en punto. Eso al momento de cargar la página. Ya aquí comenzamos con lo que es los encabezados. Aquí tenemos diferentes diseños de encabezado, el cual, dependiendo el que más le guste, usted va a poder modificar. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Configuración de navegación principal, configuración de navegación secundaria. Aquí usted va a ir modificando esa parte. Yo les recomiendo que cada una de estas áreas vaya configurándolo según lo que le vaya indicando el manual, para que no se pierdan y no tengan ningún inconveniente. Y aquí tenemos el área de los logotipos, donde vamos a cambiar los logotipos que vienen predeterminados en la plantilla demo por lo que nosotros vamos a agregar. Aquí tanto lo que tiene que ver los logotipos principales, como cuando se ve en dispositivos móviles, entre otras cosas. Igual que el favicon, también lo vamos a agregar aquí en el menú fijo. Aquí tenemos las opciones que usted puede habilitar o deshabilitar. Pie de página también. Tenemos los diferentes tipos de pie de página, como usted así lo quiera colocar. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos las barras laterales. Si usted la quiere a la izquierda, a la derecha, sin barra lateral o una sola columna, toda esa parte usted va a poder modificarla desde aquí. Tenemos el área de los bloques, que es cómo se va a presentar la información en cada uno de los bloques. Aquí nos lo va indicando y usted elige la que mejor le guste para que se visualice. Si está en la parte móvil, la cual usted va a configurar para ver cómo se ve la plantilla en dispositivos móviles. Recuerde que en escritorio y dispositivo móvil el contenido no es igual. Hay algunos iconos que se esconden y ciertas cosas que se adaptan especialmente para el dispositivo móvil. Barra de noticias también. Vamos aquí, la podemos habilitar. Con lo relacionado a las publicaciones, tenemos página única, que sería cómo se va a ver el contenido en la página principal. ¿Qué vamos a tener habilitado en esa página principal? Vista de la publicación también. Los archivos. Esto es cómo se va a ver el contenido ya después que uno seleccione
el artículo principal, cómo se va a visualizar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí usted va a poder modificar esa parte. Botones para compartir, que es lo que vendría siendo las redes sociales, cómo se verán dentro de la página web y cuáles de estas redes sociales usted va a tener habilitado para ello. También tenemos el área de anuncios, cómo se van a visualizar los anuncios. Ya esto es más un poco para lo que es la monetización de la página. En lo que es estilo tenemos lo que son los fondos. Podemos habilitar un fondo, los estilos, mayormente de los botones, los colores de los botones, del texto y así sucesivamente. Tipografía también, el tipo de tipografía que vamos a utilizar en cada una del área. Esta parte de aquí que dice varios es mayormente con lo que tiene que ver con las redes sociales. Aquí se pone la URL de cada una de las redes sociales que usted va a tener disponible dentro de su página web. Tenemos también la página de 404, que es la página que se utiliza cuando una persona quiere acceder a un artículo y ese artículo no se encuentra dentro de la página. Aparece esta página informándole de por qué ya ese artículo no está disponible. Caja ligera, también la tenemos por aquí, o caja de luz. La tenemos por aquí disponible. Imágenes, los tamaños de las imágenes en cada una de las secciones, cómo lo vamos a manejar. Traducciones, si queremos que la página sea a varios idiomas. Aquí vamos a trabajar esas partes. En lo que es el área avanzada tenemos la etiqueta blanca, que esto mayormente es donde podemos personalizar con nuestros datos. Lo que es la plantilla, tenemos un área avanzada. Exportar y importar también lo tenemos por aquí. Integraciones, tenemos integración por aquí. De los que son, esto para sincronizar las diferentes redes sociales, como por ejemplo Instagram, Google Maps. Aquí tenemos lo que es YouTube. Si usted tiene la API de OpenWay, también la puede sincronizar aquí. Facebook y el buscador de Google también lo podemos sincronizar a través de cada una de las API que vienen con cada uno de ellos. Tenemos lo que es el historial de la web, que aparecería aquí ya después que tenga un tiempecito recopilando información. Tenemos esta parte de aquí, que es como un área de búsqueda. Esto es móvil, acelerador, algo así. Y por último tenemos la calificación. Ya esto es parte de la plantilla. Y también tenemos un área para, se podría decir que es, si en caso de que necesite ayuda, la pueda preguntar por aquí. Esta parte de aquí. Y eso sería la parte de lo que tiene que ver con la configuración de la plantilla. Ya para agregar el contenido, usted simplemente se va a lo que es entrada, que es donde se crea el contenido. Y este es el contenido que viene de ejemplo, el cual usted debe de borrar para agregar el contenido que va a seleccionar. Aquí también tenemos lo que son la categoría, que son estas que están por aquí. Tenemos categoría de blog, de dinero, tecnología, viaje, comida, gaming y travel. Esas son las categorías que vienen por defecto en la plantilla, pero usted la puede modificar a su gusto. Y aquí tenemos, es donde se van a ir colocando las imágenes que usted va a agregarle a cada uno de contenido. Y bien, muchachos, esto es se podría decir una vista rápida de lo que es el área de configuración. Como lo dije al principio, siempre les recomiendo que vean el tutorial que viene junto con la plantilla para que puedan sacarle mayor provecho a esta plantilla. Así que espero que si la va a comprar, sepa todo lo que tiene que tener en cuenta a la hora de utilizar esta plantilla, y recordarle que esta plantilla no viene para ser editada con Elementor. Tengan eso siempre en cuenta. Siempre antes de comprar una plantilla, revisen si viene con su propio constructor de página, y en caso de que no sea así, cuáles son los programas
que se utilizan para editar páginas, cuáles son los que se pueden utilizar. En este caso, Elementor no viene para editar esta plantilla. Así que aclarando esta situación, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Así que me despido de todos ustedes, muchachos, y nos vemos ya en un próximo video.